Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa algo que a primera vista podría parecer de lo más, de lo más común. Un cuadernillo de actividades de matemáticas, de esos de primer año de secundaria. Ujú. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué secretos sobre, no sé, el universo digital y la naturaleza del infinito se esconden en estos ejercicios de apariencia tan inocente? Hoy nuestra misión es investigarlo. Es una gran pregunta, porque en estos materiales, que a menudo vemos como simples deberes, se esconden los cimientos de ideas muy potentes. Claro, La belleza de un buen ejercicio de matemáticas no está en encontrar la respuesta correcta, sino en entender el universo que esa respuesta revela. Ajá. Y en este cuadernillo, todo gira en torno a dos ejes que vamos a desmenuzar. Primero, un método muy simple para encontrar un número entre otros dos. Y segundo, por qué el simple acto de dibujar una línea y ponerle marcas, la recta numérica, es una de las herramientas más revolucionarias del pensamiento humano. Perfecto. A ver, vamos a entrarle a esto. El cuadernillo arranca con una instrucción que parece casi una receta de cocina. Sí, es muy directo. Para encontrar un número entre dos números decimales, se suman los dos números y se dividen entre dos. Y por un ejemplo, encontrar el número entre 0.4 y 0.5. Claro, hacemos la cuenta. 0.4 más 0.5 es 0.9. Y eso entre 2 nos da 0.45. Listo, problema resuelto. Ahora, mi pregunta es, ¿hay algo más profundo aquí o es simplemente un atajo aritmético para pasar el examen? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que sí, hay algo muchísimo más profundo. Ese atajo es en realidad una demostración práctica de una propiedad matemática fundamental, llamada densidad. Densidad. ¿Sí? Lo que estamos haciendo al sumar y dividir entre 2 es simplemente calcular el promedio, encontrar el punto medio exacto. Pero al hacerlo, estamos probando que en ese espacio entre 0.4 y 0.5, que parece vacío, existe algo. Ok, y aquí viene lo bueno. Si pudimos encontrar un número, el 0.45, podemos aplicar la misma receta otra vez. A ver si te sigo. ¿Te refieres a que ahora podríamos buscar el número que está entre el 0.4 original y nuestro nuevo número, el 0.45? Exactamente. Y encontraríamos el 0.425. Claro. Y luego podríamos buscar el que está entre 0.4 y 0.425 y encontraríamos el 0.4125. Y así, una y otra vez, para siempre. ¡Wow! Ese simple método no solo te da una respuesta, te da una llave para abrir una puerta al infinito. Demuestra que entre dos números decimales cualesquiera, no importa qué tan pegaditos estén, no hay un espacio vacío, hay un universo infinito de otros números esperando a ser encontrados. ¡Wow! Ok. Eso cambia la perspectiva por completo. Ya no es una simple operación, es la revelación de que el espacio numérico está, por así decirlo, atascado de números. Ajá. Pero claro, pensar en un infinito de números apretados entre 0.4 y 0.5 es súper abstracto, es difícil de imaginar. Supongo que por eso el cuadernillo inmediatamente después nos presenta la famosa recta numérica. Claro, porque la mente humana batalla con el infinito abstracto, pero es brillante con la geografía, con los mapas. Claro, con lo visual. Y la recta numérica es justamente eso, un mapa del territorio de los números. Convierte un problema de aritmética en un problema de geometría, y eso es mucho más intuitivo para nuestro cerebro. ¿Es verdad? El primer ejercicio es poner en una recta del 0 al 6 varios números, 0.9, 2.50, 5.20, 1.70, 0.5, 3. Ujú. Y al hacerlo, ya no son solo cifras. De repente, el 2.50 se siente como la mitad exacta del camino entre el 2 y el 3. Claro. El 0.9 se ve casi encima del 1. Les das un lugar en el espacio y su relación se vuelve evidente. Es como pasar de leer una lista de ciudades a verlas en un mapa y entender qué tan lejos están unas de otras. Esa es la analogía perfecta. Estás construyendo una comprensión física de la magnitud. Ya no es una regla abstracta que te dice que 5.20 es mayor que 3. Lo puedes ver. Sí, lo sientes. Lo sientes en la distancia que hay desde el 0. Este paso, de la cifra al punto en una línea, es un salto conceptual gigantesco.
Y te confieso algo, yo odiaba estos ejercicios en la escuela. ¿En serio? Me parecían la cosa más aburrida y repetitiva del mundo. No fue hasta mucho después en la universidad estudiando compresión de imágenes que tuve un momento de, ¡ah, caray! De esto se trataba todo. ¡Órale! De repente, esa línea aburrida se convirtió en la base de todo lo digital. ¡Qué buena anécdota! Porque creo que a muchos nos pasó lo mismo. Bueno, ya que tenemos los números ubicados en el mapa general, el cuadernillo no se detiene ahí. Nos obliga a meternos de lleno, casi como si tuviéramos una lupa en la mano. Ajá, el zoom. Hay ejercicios que piden encontrar el número entre 1.5 y 1.6, que sería 1.55, y ubicarlo. O entre 2.7 y 2.8, que es 2.75. Estamos haciendo un zoom in a segmentos cada vez más pequeños de la recta. Y ese zoom es la segunda gran idea escondida aquí, porque te obliga a darte cuenta de que la estructura se repite. El espacio entre 1.5 y 1.6, aunque sea diminuto, se comporta igual que el espacio entre 0 y 10. Lo puedes dividir en 10 partes, encontrar el punto medio, volverlo a dividir. La estructura es la misma a cualquier escala. Y luego hay un ejercicio que me pareció una joya. Te muestra un pedazo de recta ya dibujado, muy amplificado, solo el tramo entre el 7 y el 8. Sí, lo vi. Y hay varias flechas apuntando a puntos, como 7.06, 7.23, 7.69. La tarea es decidir si están bien ubicados o no. Ya no se trata de calcular, sino de estimar, de tener un sentido de la proporción en esa microescala. Lo que estás describiendo, sin saberlo, es la esencia de una estructura fractal. Espera, fractal. ¿Como esos patrones psicodélicos que se repiten y se repiten hasta el infinito en imágenes por computadora? Esos meros. Línea entre el 7 y el 8 en un libro de primaria. Eso es increíble. Exactamente eso. Un fractal es, en esencia, un patrón que se repite a sí mismo en diferentes escalas. Piensa en cómo funciona Google Maps. Ok. Ves el mapa de México desde el espacio y observas su forma general. Haces zoom en la costa de Oaxaca y aparecen bahías, cabos y penínsulas que no veías antes. Ajá, claro. Haces más zoom en una de esas bahías y ahora ves playas y formaciones rocosas individuales. Haces más zoom en una roca y ves su textura rugosa. Sí, sí. El patrón de complejidad dentro de la complejidad se repite sin importar cuánto te acerques. Eso, en su forma más pura, es lo que está pasando en la recta numérica. El espacio entre 7.1 y 7.2 tiene la misma estructura infinita que el espacio entre 7 y 8, solo que en una escala menor. ¡Caray! Entonces, cada vez que hacíamos zoom en la recta en la escuela, estábamos, sin saberlo, explorando una propiedad del universo que se aplica a todo, desde la forma de un copo de nieve hasta las galaxias. Así es. Ahora entiendo por qué te emocionó en la universidad. Pero, a ver, ayúdame a hacer el último salto. Me cuesta un poco conectar los puntos. ¿De verdad la habilidad para poner, digamos, 4.02 en una línea se conecta directamente con cómo funciona un archivo de audio o una imagen digital? Suena como un abismo entre una cosa y la otra. ¿Cuál es el puente exacto? El puente es el salto de contar a medir. Cuando eras niño, aprendiste a contar a objetos discretos. Una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas. Claro, objetos enteros. No hay nada entre 1 y 2 manzanas. Pero el mundo real no funciona solo con objetos enteros. La temperatura no salta de 20 grados a 21. Pasa por 20.1, 20.115. Es un continuo. Es un continuo. El volumen de la música, el brillo de una luz, el color en una pintura. Son continuos. Lo que hace la tecnología digital es tomar ese mundo continuo y cortarlo en pedacitos increíblemente pequeños para poder medirlo y almacenarlo como números. Ok, como si tomara una foto de la realidad a cada instante. Precisamente. Piensa en el color rojo de un píxel en tu pantalla. No es solo rojo. Es un valor numérico muy específico, digamos 234, en una escala de 0 a 255. Ya. Y un rojo ligeramente distinto es 235. Pero entre esos dos valores, tu tarjeta gráfica podría procesar un 234.5 si fuera necesario.
Un archivo de audio es una larguísima lista de números que representan la presión del aire en un instante. Ujú. Un valor puede ser 0.8734 y el siguiente 0.8739. La capacidad de nuestra tecnología para crear sonidos e imágenes realistas depende enteramente de su habilidad para trabajar con esos números intermedios, con esos decimales increíblemente finos que viven en los espacios de la recta numérica. Entendido. Entonces, lo que este cuadernillo enseña no es solo a ubicar números. Es una especie de entrenamiento mental para dejar de pensar en un mundo de escalones, 1, 2, 3, y empezar a pensar en un mundo de rampas, un continuo donde siempre hay un valor intermedio. Ese es el concepto. Estás entrenando tu cerebro para navegar en la densidad. El ejercicio final del cuadernillo, que pide ubicar un montón de números con 2 decimales entre el 4 y el 5. Sí, el de 4.02, 4.13, 4.28 y así. Ese mismo, es la prueba final. Te obliga a imaginarte ese pequeño segmento dividido no en 10, sino en 100 partecitas iguales, y a navegar ahí dentro. Claro. Es un ejercicio de precisión en la microescala. Y esa es la habilidad fundamental, no solo para un ingeniero o un programador, sino para cualquiera que quiera entender el mundo digital en el que estamos sumergidos. Es realmente fascinante. Como un par de páginas que muchos de nosotros probablemente llenamos con aburrimiento en la escuela, en realidad contienen las semillas de ideas tan enormes como el infinito, la geometría fractal y las bases de la tecnología moderna. Totalmente. Pasamos de un truco para dividir a la mitad a entender el ADN de una imagen JPG. Y para dejar una última idea en el aire, pensemos en esto. El cuadernillo nos enseña a encontrar el punto medio una sola vez. Pero como decíamos antes, ¿qué pasa si lo hacemos una y otra vez? Ajá. Imagina que estás en el 0.4 y quieres caminar hacia el 0.5. Das un paso hasta el punto medio, 0.45. Luego das otro paso que cubre la mitad de la distancia restante y llegas al 0.475. La mitad de lo que queda. Luego otro paso que cubre la mitad de lo que queda. Y así sucesivamente. Con cada paso te acercas más y más al 0.5. Pero teóricamente nunca llegas, porque siempre te queda la mitad de un espacio por recorrer, por pequeño que sea. ¡Wow! ¡Qué idea! Este procedimiento tan simple es una forma física de experimentar el concepto del límite, que es el pilar sobre el que se construye todo el cálculo. Así que la pregunta que nos deja este cuadernillo no es si podemos encontrar un número en medio de otros dos, sino cómo cambia nuestra percepción de la distancia y el movimiento cuando nos damos cuenta de que cualquier espacio, por pequeño que sea, se puede seguir dividiendo para siempre. Aprende